Una vez hayamos definido las actividades, hayamos definido las dependencias que cada una de esas actividades va a tener y las precedencias que esas actividades desarrollan, llegamos al momento en el que vamos a definir la ruta crítica de nuestro cronograma de actividades. Cuando hablamos de la ruta crítica, tenemos que entender que son todas aquellas actividades que van desde el inicio de nuestro proyecto hasta el final y que son las que tienen mayor duración para poder hacer ese recorrido. En este caso yo quiero presentarles un ejemplo. Aquí yo les he puesto una ruta en la que, si ustedes se fijan, partimos del inicio y llegamos hasta el final. Entonces hemos definido algunas actividades en este flujograma. Entonces, cuando nosotros valoramos la duración de cada una de las actividades, tenemos que ir viendo cuáles son las actividades que, al hacer la suma de los días, tardamos más tiempo en llegar desde el inicio hasta el final. Esas actividades son las que van a marcar nuestra ruta crítica. ¿Y qué es la ruta crítica? Son las actividades que, por tardarse más tiempo, no pueden desfasarse. Eso es lo importante. No son las actividades más importantes, tiene que quedar claro eso, sino que son las actividades que, por tardarse más tiempo en llegar desde el inicio hasta el final, son las que nosotros debemos garantizar que no se nos desfasen pero ni un día, porque si no, el proyecto se va a desfasar en su fecha de finalización y caeríamos en serios problemas a la hora de poder liquidar nuestro proyecto. Entonces vamos a empezar a valorar cuántos días se tarda si nosotros dijéramos que la ruta que queremos valorar es la que está en las actividades en la parte superior. En este caso, si ustedes se fijan, la actividad 1 tiene una duración de 20 días, la actividad 2 tiene una duración de 30 días, la actividad 4 tiene una duración de 30 días también, la actividad 7 tiene una actividad de 10 días y luego llegamos al final. Entonces, si nosotros sumamos 20 más 30 más 30 más 10, al final tendremos una duración total de 90 días. Valoremos ahora la siguiente ruta, que sería esa. La primera actividad dura 20 días, la segunda actividad 30 días, la actividad 5 20 días, la actividad 7 10 días. Entonces, si nosotros nos vamos por esa ruta, duraría 60 días. Quiere decir que esta ruta es más corta que la ruta anterior. Y tenemos una tercera ruta, que sería esta, en la cual nosotros decimos la actividad 1 dura 20 días, la actividad 3 dura 10 días, la actividad 6 dura 30 días y la actividad 8 dura 10 días. Entonces, para llegar desde el inicio hasta el final, en esta ruta nos tardamos 70 días. Entonces, ya valoramos las tres rutas posibles en este flujograma, o también se le conoce como diagrama de red. Y la ruta por la que más días obtuvimos fue la primera, en la que nos tardamos 90 días. Entonces, si valoramos esto, podemos ver que la actividad 1, la actividad 2, la actividad 4, la actividad 7 son las actividades que yo tengo que garantizar que no se me retrasen pero ni un día. Porque si cualquiera de estas actividades se retrasa, por ejemplo, si yo me retraso en la actividad de 20 días, ¿verdad? Y la hago que dure 21 días, entonces esto ya me está alterando un día la actividad siguiente, me altera un día la actividad siguiente, esta me altera un día la actividad siguiente y por lo tanto llegaría un día tarde a la finalización del proyecto. Mientras que si yo, por ejemplo, en esta actividad me atraso un día más, no hay ningún problema, porque yo estoy teniendo puedo decir yo lo voy a iniciar aquí o lo inicio antes, ¿ya? Entonces no importa, en esta actividad igual yo puedo, de hecho puedo darme el lujo de iniciar de 10 días tarde o tardarme 10 días más para finalizarla, que no me va a afectar porque tiene esos 10 días de margen con la actividad 4. Entonces la actividad
que están dentro de la ruta crítica no necesariamente son las más importantes, sino que son las actividades que duran más tiempo y que por lo tanto yo tengo que garantizar que ninguna de ellas se me desfase, porque si cualquiera de estas se desfasa, se va a desfasar todo el proyecto. Veamos ahora el siguiente video donde vamos a consolidar este aprendizaje. Bienvenidos a nuestra tercera sesión en la gestión del tiempo de nuestro proyecto. Hasta ahora hemos identificado nuestras actividades, hemos determinado la duración de las mismas, hemos visto si había dependencias entre las actividades y hemos visto qué tipo de precedencias había entre ellas. Con esto terminamos la sesión anterior elaborando nuestro cronograma en red. Ahora vamos a trabajar sobre este cronograma en red para ver cuál es nuestra ruta crítica. El proyecto empieza en el minuto 0. Las actividades que hemos decidido que se pueden hacer en paralelo inician en el momento 0. A eso le sumamos los minutos de duración que hemos establecido para cada una de las actividades. Así, por ejemplo, en nuestra primera actividad, 1.1, tostar el pan inicia en el minuto 0 y termina en el minuto 2. Como hemos establecido una dependencia de finalización para que inicie su sucesora, la sucesora inicia en el minuto 2. Tiene una duración de 1 minuto y por tanto va a terminar en el minuto 3. Así construimos hacia adelante, del inicio del proyecto hacia la finalización del proyecto, la cadena de tiempos de cada una de nuestras actividades y definimos que de hacerlo así, de establecer que esta sea la lógica de la ejecución de nuestro proyecto terminaría en el minuto 10. Pero ahora vamos a establecer el camino inverso. Si la ruta más larga termina en el minuto 10, ¿cuándo podrían iniciar por tarde el resto de las actividades? Al establecer el camino inverso, teniendo en cuenta que nuestro proyecto va a terminar en el minuto 10, vemos el resto de actividades, que no son las más largas, podrían empezar más tarde, no tienen por qué empezar todas en el minuto 0. ¿Qué tan tarde pueden empezar? Hacemos el camino inverso, donde, por ejemplo, con nuestra tercera ruta, con la ruta 3, vemos que la segunda actividad finalizará en el minuto 10. Para que finalice en el minuto 10, tiene que empezar en el minuto 9, lo que quiere decir que su predecesora terminará en el minuto 9 y por tanto puede iniciar en el minuto 1. Solamente con el camino de inicio a final, esta actividad iniciaba en el minuto 0. Al haber visto que no es la actividad más larga, no es la cadena más larga, puede finalizar en el minuto 10 y por tanto iniciar en el minuto 1. Lo mismo sucede con nuestra primera ruta. En lugar de iniciar en el momento 0 del proyecto, por lo larga que es, podría iniciar hasta el minuto 7. De esta forma establecemos otra lógica de ejecución. ¿Y cuál es nuestra ruta crítica? Es aquella que no tiene ninguna holgura, que la holgura es 0. ¿Y qué es la holgura? La holgura es la diferencia entre el momento más temprano en el que puede iniciar una actividad o el momento más temprano en el que puede finalizar una actividad y el momento más tardío en que puede iniciar una actividad, el momento más tardío en el que puede finalizar esa actividad. Es decir, 10 es el momento más tardío en el que puede finalizar nuestra actividad, la 1.2 de untar la mantequilla. El momento más temprano en el que esta actividad podría terminar es en el minuto 3. La diferencia entre 10 y 3, que son 7 minutos, es nuestra holgura. Eso quiere decir que esta actividad podría retrasarse hasta 7 minutos, habiendo iniciado en su momento más temprano, y no correría peligro el tiempo de finalización del proyecto. La ruta crítica es aquella que sí corre peligro el tiempo de finalización del proyecto porque tiene una holgura 0. En nuestro pequeño ejemplo sería la línea 2. No hay holgura. Esta ruta siempre va a terminar en el minuto 10. Eso quiere decir que no podemos iniciar más tarde y no podemos retrasarnos. Esa es nuestra ruta crítica. Todo depende de las precedencias y las dependencias que hayamos establecido. Y ahora vamos a hacer un ejemplo para ver si cambian esas precedencias, si cambian esas dependencias, qué es lo que ocurre con nuestra ruta crítica. El primer ejemplo que vamos a ver de variación de nuestro cronograma en red es cambiando una dependencia.
En este caso, vamos a hacer depender nuestra línea 3 de nuestra línea 2. ¿Qué estoy diciendo con esta reconfiguración de nuestro cronograma en red? Lo que estoy diciendo es que, por alguna razón, puede ser discrecional o puede ser obligatoria. Por ejemplo, solamente tengo un cazo donde hervir el agua. Eso quiere decir que voy a utilizar el mismo agua que estoy hirviendo para mi huevo y para mi café. Con lo cual, mi línea de preparar y servir el café ahora tiene una dependencia con mi línea 2, donde estaba hirviendo el agua. Hasta que no termine de hervir el agua, no puedo empezar a preparar el café. ¿Cómo cambia esto nuestra ruta crítica y, por tanto, la lógica de nuestra ejecución? Ahora lo vamos a ver. Cuando estamos identificando cuál es el momento más temprano en el que pueden iniciar nuestras actividades, vemos que de pronto, a diferencia de nuestro ejemplo anterior, nuestra línea 3 no puede empezar en el momento 0 de la ejecución del proyecto. Tiene una precedencia obligatoria, por tanto, solo puede empezar a partir del momento 3, del minuto 3. Vamos a establecer cuál es el inicio tardío de cada una de nuestras actividades con esta reconfiguración de nuestro cronograma en red. ¿Qué ocurre cuando hacemos este cambio? Teníamos una ruta crítica que era la línea 2. Al establecer el inicio temprano de cada una de las actividades, obteníamos una ruta crítica diferente, que ahora era nuestra línea 3. El proyecto finalizaba en 12 días y era nuestra línea 3, nuestra ruta crítica. Pero ¿qué ocurre si nuestra línea 3 inicia en el día 12? Y vamos el camino inverso hacia el inicio. Lo que ocurre es que nuestra dependencia nos cambia la lógica de la ejecución. Si la línea 3 finaliza en el día 12, vamos hacia atrás en nuestro cronograma, encontramos que preparar café en su momento más tardío podría iniciar a hacerse en el día 3. Pero si la ruta 2 finaliza en el día 12, nuestra finalización más tardía para la actividad precedente sería el día 5. Ahí tenemos una incongruencia. Hemos de rehacer nuestra lógica de ejecución. Al cambiar las dependencias, ha cambiado nuestra ruta crítica. Vamos a ver cómo queda. Nuestra nueva ruta crítica empieza por la actividad 2.1, sigue por la actividad 3.1 y termina en la actividad 3.2. Es la cadena con holgura 0. No podemos retrasarnos un día en iniciar, no podemos retrasarnos un día en la ejecución sin variar la duración total del proyecto.